¿Saben ustedes quién fue Herbert Schwartau? No. No, para nada. No, para nada. Tú estás trabajando y sabes que tienes que controlar la colonia alemana. De repente te das cuenta de que aparece un alemán. No sabemos quién es, sospechoso. Recibe correspondencia. ¿Tú qué harías en este caso? ¿No intervendrías la correspondencia? Uno puede ver incluso las imágenes de las reuniones que ellos hacían en Barranquilla. Podían en cualquier momento, por ser ellos alemanes y casi todos simpatizantes de Hitler, lanzar un ataque contra el canal de Panamá. Esta es la historia de Herbert Schwartau. Herbert fue un colombo alemán. Nació en Barranquilla en 1917 y durante su infancia hizo varios viajes entre Alemania y Colombia. Cuando fue creciendo, empezaron a gustarle las ideas del régimen nazi y en 1941 se enlistó en el servicio militar alemán. Sin embargo, se dice que murió peleando en el frente ruso, pero en enero de 1942 en Brasil aparece un hombre diciendo que es Herbert Schwartau. Raro, ¿no? Herbert Schwartau fue un colombiano de descendencia alemana. Nació el 15 de agosto de 1917 en la ciudad de Barranquilla. Este hombre era hijo de un empresario cafetero y una ama de casa llamados Juan Schwartau y Mari Caterina Skilsen, quienes siendo ciudadanos alemanes huyeron de su país después de la Primera Guerra Mundial que dejó a Alemania destruida. A los 3 años de edad, Herbert hace su primer viaje a Alemania, donde permanece al cuidado de su abuela hasta los 7 años. En 1924 regresa a Colombia y empieza sus estudios en el Colegio Colombo Alemán de Barranquilla. A ver, hasta donde yo sé, sus primeros años están un poco en la nebulosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque supongo que será su papá había emigrado a Colombia y él se educó en el colegio alemán más cercano y hizo la vida de cualquier niño hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. Colombia, como sabes, confinó a los alemanes en un campo de concentración, no de exterminio, sino de concentración en Fusagasugá, y eso afectó a toda la colonia alemana. A los 11 años de edad, Herbert viaja de nuevo a Alemania con el fin de ingresar a un colegio en ese país. Durante su trayecto por la secundaria en 1932, muestra simpatía con las ideas del régimen nazi. A los 18 años, regresa a Colombia con el fin de ayudar a su padre a administrar la finca cafetera situada en el Valle del Cauca. Un día me encontré con esta historia, una historia ya olvidada, invisible. Parecía sacada de una película y quise contarla. La fui reconstruyendo pedazo a pedazo y durante el proceso me fui encontrando con cosas inesperadas. Me encontré con que Herbert tenía problemas como cualquier otro. Sus padres se habían separado cuando él era pequeño. Su padre se había quedado viviendo aquí en Colombia, mientras que su madre se había devuelto a Alemania.
Su madre también se inclinaba por las ideas del régimen nazi y su padre estaba en contra, por lo que la relación de Herbert con su padre era bastante complicada. ¿Sus papás estaban separados o no? Sí, ellos tenían malas relaciones, tengo entendido, de acuerdo, e incluso Swartau, hijo, el espía, también tenía relaciones complicadas con su padre, ¿no? Sobre todo por cuestiones de tipo político. Él marchó a Europa, se suponía que a estudiar, pero terminó en el ejército alemán, como terminaba cualquier chico de su edad que hubiera estado en Alemania, ¿no? No solo los que estaban en Alemania, sino que muchos de las colonias alemanas en América Latina y en otras partes del mundo, cuando su patria entró en guerra, pues fueron a Alemania a luchar a favor de su patria. El caso de Swartau es que Swartau era colombo alemán, ¿no? Y entonces pues eso hacía que tuviera papeles de los dos países. Herbert es obligado a enlistarse en el servicio militar alemán, donde hace uso de su conocimiento de los idiomas inglés, español y alemán, y consigue el traslado a Berlín, donde inicia sus estudios para convertirse en espía. Entre sus programas de estudios para ser espía estaban cursos como código Morse, uso de claves secretas y empleo de la tinta invisible. Colombia, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, en un principio es neutral, pero la presión norteamericana, muy importante sobre el gobierno, sobre todo de Santos, ¿no? Hace que Colombia se implique más en esa lucha contra el eje, en definitiva contra Alemania, pero también contra Japón e Italia. Eduardo Santos, tío abuelo del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue presidente de Colombia desde 1938 hasta 1942. Hacía parte del Partido Liberal y su gobierno defendió la causa de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que los lazos de Colombia con Estados Unidos se hicieron más estrechos. La obsesión de los norteamericanos era el Canal de Panamá. En definitiva, que si el Canal de Panamá era atacado por los japoneses o por cualquier otro, Colombia tendría que ayudar a Estados Unidos, ¿no? En aquel momento causó muchísima controversia este asunto, ¿no? En el caso de Laureano Gómez, que estaba en la oposición, jefe del Partido Conservador, pues decía algo que al fin y al cabo es muy lógico, ¿no? Primero nos quitan el Canal de Panamá y ahora tenemos que protegerlo cuando está en manos de los americanos, ¿no? Ahí es donde se declara, digamos, la guerra de los Estados Unidos contra los alemanes en Colombia. Y en el caso particular de los alemanes, por el temor que había de que, siendo Escarta una compañía de alemanes, porque los dueños eran alemanes, los pilotos eran alemanes, los mecánicos eran alemanes, los telegrafistas eran alemanes, y ellos eran dueños de las pistas de aterrizaje que habían construido ellos mismos, podían en cualquier momento, por ser ellos alemanes y casi todos simpatizantes de Hitler, lanzar un ataque contra el Canal de Panamá. Fíjate la importancia de Colombia en ese momento para el apoyo a la guerra de los norteamericanos contra los alemanes y japoneses, que nombraban por primera vez a un embajador en Colombia. Hasta ese momento había habido representantes, plenipotenciarios y demás, ¿no? Llega a Colombia Spull Braden, un personaje curioso, muy gringo, un tanto despectivo con la figura de los latinos, ¿no? A pesar de que su mujer era chilena. Luego fue nombrado embajador en Argentina y tuvo sus peleas con Perón, con el mandatario argentino. Un hombre con mucho carácter. Así que ese hombre con mucho carácter sobre un personaje como Eduardo Santos, no con tanto carácter, pues hizo que Colombia se implicara. El Partido Nacional Socialista tenía sedes en Barranquilla, en Bogotá, en varias partes. Algunos de esos alemanes, no todos, pero algunos de esos figuraban como jefes de secciones del partido en Colombia. Ocurre un episodio en Colombia, cual es la de que un submarino, supuestamente, porque está por demostrar, pues hundió dos goletas colombianas que hacían la ruta entre Cartagena y San Andrés.
llevaban cerveza, cosas desde Cartagena a San Andrés, y de San Andrés traían cocos y las cosas que producía cada sitio. Y fueron hundidos y masacrados sus tripulantes supuestamente por un submarino alemán. Cuando los submarinos alemanes hunden las dos goletas, Colombia cambia su neutralidad a un estado de beligerancia, pero sin enviar soldados. Finalmente, Herbert emprende su viaje de Alemania hacia Latinoamérica y sale de Europa por España para no ser detectado. Llega el 19 de diciembre a Brasil y asiste a la conferencia de cancilleres en enero de 1942, la cual era organizada por Estados Unidos como símbolo de solidaridad con lo ocurrido en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y lo que significaba la entrada oficial de Estados Unidos a la guerra. Durante su estadía en Brasil, Herbert expide un nuevo pasaporte y comienza su nueva vida clandestina. Desde allí, envía mensajes a Chile con el fin de comunicarse con integrantes de la Gestapo, y en estos mensajes se hacía llamar Enrique van Balba o Martin Schwarz. Estos mensajes, después de ser recibidos en Chile, se sabe que eran enviados a Alemania para que pudiesen ser utilizados por la inteligencia alemana. Mientras tanto, la inteligencia alemana había revelado documentos donde se decía que Herbert Schwartau había muerto durante la prestación del servicio militar al pelear en el frente ruso. Paremos un momento. ¿Cómo así que el servicio de inteligencia alemán reveló unos documentos diciendo que Herbert Schwartau había muerto en el frente ruso y paralelamente está Herbert asistiendo a la conferencia de cancilleres en Brasil? Hay algo raro, ¿no? ¿Cómo hizo para llegar a Brasil y sacar esos papeles? O sea, si se suponía que se había muerto. Claro, pero no había muerto. Se suponía que había muerto. Llegas con otra documentación. A ver, ahora mientras que estamos tú y yo aquí, hay un montón de gente por ahí con documentación falsa que se está moviendo.